Imagina que estás escuchando una pieza de música clásica. A medida que la escuchas, la música sube de volumen. Y no solo sube de volumen, sino que se hincha y crece, se expande y se intensifica. El resultado es una mezcla intensa de ritmo, armonía y melodía. Esto es exactamente lo que significa el crescendo en términos musicales. Lo contrario es el diminuendo, que sería algo así como el decrescendo, o bien cuando la energía de la música se desvanece, el volumen y la potencia retroceden, y finalmente la música llega a su fin. Aplicando los mismos términos a la vida, vivir en desvanecimiento significaría que dejarías de ampliar tus horizontes, dejarías de crecer y aprender, de contribuir y producir, pero puedes elegir vivir tu vida increscendo, es decir, seguir creciendo y contribuyendo, adoptando una nueva mentalidad. Esta es: lo mejor está por llegar, y estoy deseando ver lo que me depara el futuro. Por lo que, si quieres conocer cómo es que se logra una vida increciendo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los libros de uno de los más grandes autores en términos de desarrollo personal y también desarrollo profesional. Estoy hablando del ya finado doctor Stephen Covey, el cual tiene un libro póstumo, una vez que él ya no se encuentra en este mundo, que hizo en colaboración, o más bien su hija se basó en las enseñanzas del Dr. Covey para generar este libro, que es La vida increciendo, o en otras palabras sería como vivir la vida en crecimiento, vivir la vida prácticamente esperando lo que el futuro depara, que puede ser la obra maestra póstuma del Dr. Stephen Covey. ¿Y qué es lo que trata este libro? Nos ofrece de forma anecdótica las respuestas a muchas preguntas sobre la vida. Cómo vivir la mejor vida posible independientemente de la edad que se tenga, cómo se responde a los retos que cambian la vida, qué hacer si se tiene una crisis de la mediana edad. Muestra cómo vivir la vida increciendo, creciendo continuamente en contribución, aprendizaje e influencia. En este análisis te vamos a guiar a través de 4 etapas de la vida en las que podrías elegir disminuir y desvanecerte, o bien vivir increciendo y hacer tu mejor trabajo. En primer lugar, analizaremos la lucha de la mediana edad, en la que tal vez pienses que no has conseguido lo que te habías propuesto. Luego viene la cúspide del éxito, donde crees que has alcanzado un gran éxito y sientes que has completado todo lo que jamás lograrás. En tercer lugar, veremos algunos reveses que cambian la vida y que podrían definir tu futuro si lo dejas. Y por último, pensaremos en la segunda mitad de la vida, cuando te hayas jubilado y la expectativa sea que te retires. Independientemente de la etapa de la vida en la que te encuentres, aprenderás algunos principios clave que pueden guiarte hacia nuevas alturas. En este análisis vas a descubrir cómo utilizar una mentalidad increciendo para afrontar la crisis de la mediana edad, que tu mejor trabajo siempre está por delante y por qué la práctica del Ikigai puede aumentar tu longevidad. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en septiembre del año 2022 y aquí hay 2 autores. Por un lado, Stephen Covey, quien fue un educador, autor, orador y empresario que ayudó a otros a vivir vidas más felices, compasivas y significativas. Su libro legendario, que seguramente conoces, El éxito de ventas internacional, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ha vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo y se ha publicado en más de 40 idiomas. Hacia el final de su vida, Covey sintió que había un último componente necesario para completar su obra. Vive la vida increciendo viene siendo ese capítulo final. Y por otro lado tenemos a su hija, Cynthia Covey Haller, quien coescribió con su padre, en este caso ya póstumo, este libro que cambia y afirma la vida. Es importante nada más decirte que vas a escuchar mucho esta palabra increciendo y voy a tratar de ser fiel al contexto de este libro. Increciendo se refiere a esta mentalidad de crecimiento, a ir en aumento, en siempre aportar más, en entregarse a los demás. En fin, te vas a dar cuenta que todo esto engloba todo un concepto y estilo de vida. Nada más
Te reitero que esta palabra increciendo la vas a escuchar a lo largo de este análisis. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice con una sola frase: mediana edad. ¿Alguna vez has pensado que la vida te ha pasado de largo? Quizás sientas que tus sueños y aspiraciones están fuera de tu alcance y que has renunciado a intentar conseguir algo. A menudo esto ocurre en los años de la mediana edad, por lo que se conoce como crisis de la mediana edad. Sin embargo, es probable que tú y muchas otras personas que experimentan los mismos sentimientos hayan logrado mucho más de lo que creen en las áreas más importantes. Pensemos en George Bailey por un momento. De acuerdo, es un personaje ficticio de la película It's a Wonderful Life, pero podemos aprender mucho de George. Es un hombre de pueblo con un trabajo mal pagado. Una vez tuvo grandes sueños, pero renunció a ellos para dirigir la empresa de su padre. Ahora se encuentra ante la ruina financiera por causas ajenas a su voluntad. Desesperado, piensa en tirarse de un puente. Ahí entra en escena Clarence, un ángel que aún no se ha ganado las alas. Para ganárselas le encargan que impida a George saltar. Cuando George le dice que desearía no haber nacido, Clarence le muestra cómo sería la ciudad sin él. Es un lugar oscuro, miserable y lleno de gente amargada. Clarence le demuestra cómo George ha tocado la vida de tantos y cómo su ausencia dejaría un enorme agujero. Al darse cuenta de que nunca ha apreciado del todo lo que ha tenido, George se apresura a volver a su casa con la gente que ama. Solo ahora comprende plenamente que realmente tiene una vida maravillosa. Lo que George había olvidado es que el éxito tiene muchos sabores. No tenemos que medirlo en términos de nuestros trabajos, ni tenemos que cumplir las expectativas de otras personas. La vida es una misión, no una carrera. Lo que realmente necesitamos es tener éxito en las funciones más importantes de nuestra vida y trabajar para hacer una influencia para el bien en el mundo. Para ayudarte a crear tu mejor futuro posible, escribe lo que te gustaría que dijeran de ti en tu funeral. Piensa por qué te conocerán y cuáles serán tus mayores logros. Cuando mires hacia atrás en tu vida, ¿qué te habrá dado más alegría y satisfacción? ¿Qué legado dejarás? ¿Coincide lo que quieres con tu situación actual? Al trabajar con este ejercicio podrás ver lo que necesitas hacer para crear tu vida futura. ¿Qué objetivos necesitas establecer? ¿Qué ajustes puedes hacer para ayudarte a alcanzar esos objetivos? La respuesta está en otro libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es el principio de lo primero, es decir, priorizar tus objetivos en torno a las personas y las cosas que más te importan en la vida. Se conoce como primero lo primero. Y este principio también te va a ayudar a olvidarte de ti mismo por un momento y a pensar en cómo puedes servir a los demás. ¿Qué puedes hacer para animar a alguien, facilitar la vida o levantarle el ánimo? A medida que vayas elaborando tus planes, ten en cuenta también estos principios de una mentalidad increciendo. En primer lugar, piensa en lo que significa el verdadero éxito para ti. No te preocupes por lo que puedan pensar los demás y omite cualquier comparación con ellos. ¿Qué es lo que te importa en tus funciones más importantes? En segundo lugar, asegúrate de que puedes identificar los cambios que necesitas hacer en tu vida para alcanzar los resultados positivos que deseas. Después, trabaja con valentía para que esos cambios se produzcan. Y es momento de reforzar las enseñanzas de este primer punto. Es importante que te diga que cada punto de este análisis simplemente, se concreta con una sola palabra, que es parte, de la estructura que maneja este libro. En este primero se habla de la mediana edad, o bien la crisis de la mediana edad, cuando nosotros pensamos que no hemos conseguido lo suficiente o sentimos que la vida se nos está pasando de largo y no estamos concretando las cosas. Ahí es donde entra, este conocimiento y esta enseñanza. El éxito tiene muchos sabores. Caemos en la trampa constantemente. ¿Cuál es la trampa? Las expectativas del entorno. Estamos, por lo general, a merced
de lo que el entorno dice tratando de satisfacer dichas necesidades. Es importante entender esto, la vida es una misión y no una carrera. Y aquí engloba una enseñanza también crítica. Dice que lo que realmente necesitamos es tener éxito en las funciones más importantes de nuestra vida y trabajar para hacer una influencia para el bien en el mundo. Es decir, trabajar sobre nuestras fortalezas. Te vas a dar cuenta a lo largo que avancemos en este análisis, que va a reforzar muchas de las enseñanzas que ya hemos dicho en otros análisis y también en cuestiones que estamos compartiendo en el canal. En este caso, una vez más, tenemos que enfocarnos en aquellos aspectos que son importantes para nosotros y que también van a reforzar aquellos elementos que nos ayuden a distinguirnos del resto, si es que queremos generar esta influencia en relación a los demás. Aquí entra el ejercicio. Este ya lo hemos discutido y lo vamos a volver a recordar. ¿Qué es lo que te gustaría que dijeran de ti en tu funeral? Es un ejercicio que, si bien las personas lo saben, difícilmente, o más bien, creo que muy pocas lo han llevado a la práctica. El punto central es que tú identifiques, una vez que tú no estés aquí, ¿por qué es que la gente te va a reconocer y cuáles habrán sido tus mayores logros? Trata de hacerlo de una forma sincera, no se trata nada más de soñar, pero que no actúes en concordancia. La clave aquí es darte el tiempo para la reflexión y que logres identificar por qué es que la gente te va a reconocer y cuáles serán estos logros, estos objetivos que lograste materializar. Y aquí es donde, si lo llevas a la práctica, vas a identificar cuáles son los elementos que necesitas integrar precisamente para poder darle forma a esta vida futura. Y aquí es donde el doctor Stephen Covey pues nos lleva a uno de los principios famosos de su libro Los 7 hábitos, que es primero lo primero, que simboliza el hecho de priorizar tus objetivos en torno a las personas y las cosas que más te importan en la vida. Es decir, salir de la trampa y enfocarte en aquello que es realmente significativo para ti. Entonces, aquí nos sugieren algunas cosas. Si queremos tener esta mentalidad de increciendo, esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad que nos vamos expandiendo, tendríamos que tener algunos principios en mente. Por un lado, saber qué es lo que significa el verdadero éxito para nosotros. ¿Qué es lo que te importa en tus funciones más importantes? No se trata de lo que los demás pueden pensar, ni tampoco se trata de que te compares con el resto. Para ti, ¿qué es el verdadero éxito? ¿Qué es lo que realmente importa de las funciones de las cuales tú puedes empeñarte mejor y que son críticas? Y otro aspecto importante, tienes que asegurarte de que puedes identificar los cambios que necesitas hacer en tu vida para alcanzar los resultados positivos que deseas. Es decir, si ya tenemos este mapa, el cual ya hemos identificado qué es lo que queremos que la gente reconozca de nosotros, hemos priorizado aquellos elementos que son más importantes y hemos definido en nuestros propios términos lo que es el éxito para nuestra persona, entonces tenemos que identificar qué ajustes tenemos que hacer en nuestra vida en función de poder alcanzar esos resultados que estamos buscando. Al final depende de nosotros, al final está en nuestro control que así sea. Sin embargo, no es algo sencillo de hacer porque muchas veces vamos a confrontar este sistema de creencias limitantes y suele ser duro y las personas, no todas, están dispuestas a pagar el precio de lo que implica. Espero te des la oportunidad, realices el ejercicio y definas entonces la enseñanza de este primer punto, sobre todo si es que te encuentras en esta crisis de la mediana edad. Pasamos al punto 2, que lo concreta en una sola palabra, que es éxito. Y dice, si ya has experimentado un gran éxito en tu vida, puedes tener la tentación de sentarte y pasar la batuta a otros. Pero si quieres vivir tu vida increciendo, debes recordar siempre que tu trabajo más importante está por delante. Si adoptas esta mentalidad de creciendo, siempre tendrás una buena razón para levantarte de la cama por la mañana. Una vez, una de las hijas de Covey le preguntó si volvería a escribir algo como los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Se sintió un poco insultado.
se había acabado su vida. No le quedaba nada que aportar. Pero le dijo que su mejor obra estaba por llegar y que aún tenía otros libros en la cabeza. Su mentalidad de increscendo era la clave de su pasión, su sueño, su emoción y su misión. He aquí algunos de los principales principios de una mentalidad increscendo que te van a ayudar a alcanzar el éxito en el futuro. Nunca olvides que las personas son más importantes que las cosas. Renueva continuamente tu compromiso con ese principio, construyendo y manteniendo tus relaciones con la familia y los amigos. Piensa también en cómo puedes contribuir a la vida de los demás. Hay un viejo proverbio japonés que dice así: una palabra amable puede calentar 3 meses de invierno. Así que cuando tengas un buen pensamiento sobre alguien, comunícaselo en ese momento si es posible. Puede que solo te lleve unos segundos de tu tiempo, pero podría inspirar confianza a esa persona o alegrarle el día. También les motivará a ser su mejor yo. Covey se sintió obligado a añadir un 8º hábito a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva 15 años después de su publicación. Ese hábito es: encuentra tu voz e inspira a otros a encontrar la suya. Se dio cuenta de que para ayudar a otros a encontrar su voz, primero tienes que trabajar en la tuya. Una vez que eres bueno en algo, puedes ayudar a otros a prosperar en esa misma área. Ayudar a otros a encontrar su potencial único cuando no pueden verlo por sí mismos. Creer en los niños y afirmarlos en sus vidas y su desarrollo. Y muchas otras acciones. Todo ello contribuye a hacer de una persona lo que es y lo que llegará a ser. Por último, esfuérzate por hacer del mundo un lugar mejor. Nunca sabrás cuándo has hecho tu contribución más importante o has conseguido tu trabajo más relevante. Así que sigue aprendiendo, intentando y progresando. Independientemente de dónde te encuentres en la vida, no mires atrás, mira hacia adelante con optimismo. Y este punto, digamos que tiene el mensaje central de este libro, que es la visión positiva hacia lo que viene. Menciona que si quieres vivir tu vida increciendo, debes recordar siempre que tu trabajo más importante está por delante. Muchas veces caemos en esta trampa cuando alcanzamos un gran éxito. Pensamos que quizá eso es el tope, eso es la cima. Y de ahí todo lo demás será cuesta abajo. El hecho de tener esta mentalidad increscendo nos inspira y nos mueve a siempre tratar de alcanzar nuevos horizontes. No importa lo que ya hemos logrado. Buscamos, digamos, estar mirando hacia adelante. Esto nos lleva a que la motivación, la inspiración y otros elementos trabajen a nuestro favor. Aquí nos da algunos principios para mantener una mentalidad increciendo. Menciona por un lado: nunca olvides que las personas son más importantes que las cosas. Esto creo que es muy claro al momento que lo expresa. Nosotros, si queremos de alguna manera sentir que podemos trascender, lo vamos a hacer no por las cosas materiales que hemos alcanzado, sino más bien por la calidad y la cantidad de personas a las cuales de alguna manera hemos impactado. Es ahí cuando nosotros tenemos que pensar de qué forma es que podemos contribuir a la vida de los demás. No se trata de nosotros, sino más bien cómo es que nosotros podemos servir a otros. Un consejo aquí que se da de un viejo proverbio japonés es: una palabra amable puede calentar 3 meses de invierno. En pocas palabras, cuando tú tengas un pensamiento positivo sobre alguien, pues díselo sin demora. Es decir, trata de que le llegue, porque tú no sabes qué es lo que esa persona está pasando, y a lo mejor esa pequeña frase, ese pequeño mensaje puede cambiar prácticamente la trayectoria de vida de la persona. Simplemente porque en esos momentos a lo mejor se encontraba en un periodo bajo. Importante también nos habla de este 8º hábito. Como dato relevante, es un análisis que también encuentras en este programa Conocimiento Experto. Y dato curioso es que fue los primeros análisis que se hicieron por allá 2017. Importante de todo esto es que este es un libro que nos ayuda precisamente primero a encontrarnos a nosotros mismos, digamos nuestra profesión, nuestra vocación, más propiamente dicho, y sobre esto desempeñarnos de una manera óptima para inspirar a otros, sobre todo para que también encuentren la suya. Y esto guarda una gran verdad, porque
Si nosotros queremos de alguna manera ayudar a otras personas a prosperar, pues primero nosotros tuvimos que ser un ejemplo de ello. Actualmente existe mucho fraude en este tipo de contextos porque la gente te dice de qué manera vas a cambiar y vas a lograr y vas a conseguir todo, pero a lo mejor las personas que te enseñan eso no lo han hecho para sí mismas. Y es ahí cuando, digamos, la vieja frase, el ejemplo arrastra y otros contextos pues pueden atribuirse a este enfoque. Prácticamente la enseñanza aquí es que para ayudar a otros a encontrar su voz, a encontrar su vocación, a encontrar su propósito, como quieras llamarlo, primero tienes que trabajar en la tuya, es decir, en encontrar primero tu propia voz para que ésta pueda inspirar a otras personas. Menciona que ayudar a otros a encontrar su potencial único cuando no pueden verlo contribuye a hacer de una persona lo que es y sobre todo lo que llegará a ser. Si tú trabajas fuertemente en esto, entonces estás apoyando al mundo para que se convierta en un mejor lugar porque estás mejorando la calidad de vida de las personas y por ende, estas también harán lo mismo en concordancia. Entonces, recuerda lo siguiente, no siempre se trata de ti, sino más bien cómo puedes impactar a otros. Pero aquí viene el truco. Para poder impactar a otros, necesitas trabajar fuertemente en ti. De tal forma que seas un ejemplo, sirvas de inspiración y sobre todo seas congruente en relación a lo que dices, con lo que haces y cómo otras personas también logran percibirte. Eso sí está en tu control. No olvides la enseñanza de este segundo punto que se refiere al éxito. Es turno del punto 3, el cual viene siendo uno de los más duros de este análisis, pero que a su vez nos ayuda a ver las cosas en retrospectiva y también a valorar lo que tenemos. El punto 3 se concreta con la palabra contratiempos. En 2009, el avión de Christian y Stephanie Nielsen se estrelló y se incendió. Tuvieron suerte de escapar con vida. El instructor de vuelo de Christian, Doug Kinnert, no tuvo tanta suerte. Sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y murió a causa de sus heridas. Christian sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y Stephanie en el 80%. Ambos fueron puestos en coma inducido y Christian tardó 5 semanas en despertar. La recuperación de Stephanie tardó más. Pasaron 3 meses antes de que recuperara la conciencia. Había sido una mujer joven y hermosa y al principio le costaba mirar su nuevo rostro. Para sus 4 hijos pequeños, todos menores de 7 años, fue aún más difícil. Les costó mucho tiempo adaptarse, pero a pesar de todas las dificultades, Stephanie recordaba que tenía una hermosa familia a su alrededor y eso importaba mucho más que su aspecto. Stephanie no ha dejado que su accidente le impida vivir increciendo. Ha inspirado a muchas otras personas de todo el mundo a superar también sus retos. Más de 30 millones de lectores consultan el blog de Stephanie cada mes en busca de inspiración y ánimo, y 100,000 personas la siguen en Instagram. La pregunta, ¿cómo reaccionarías si tu vida perfectamente planificada se viniera abajo? Puede que no tengamos control sobre gran parte de lo que nos ocurre en la vida, pero podemos elegir cómo responder. Algunos de los principios clave para superar esos contratiempos son aceptar el reto, elegir la felicidad, así como creer que la vida será buena y ayudar a los demás. La historia de Anthony Ray Hinton lo ilustra perfectamente. En 1985, Hinton fue condenado injustamente por 2 asesinatos que no había cometido y enviado al corredor de la muerte. Se apagó y guardó silencio. Solo se relacionaba con su familia y amigos cuando le visitaban. Pero una noche otro preso le pidió ayuda para afrontar su propio dolor. A través de los barrotes de la celda, Hinton escuchó cómo el otro recluso le contaba que su madre acababa de morir. Escuchar las historias del desconocido sobre su madre dio esperanza a Ray. Esa noche renovó su fe y decidió no sucumbir a la realidad del corredor de la muerte. Durante los siguientes 20 años transformó su espíritu y el de muchos otros reclusos, 54 de los cuales fueron ejecutados a 30 pies de su celda. Finalmente, Hinton consiguió asistencia legal competente, pero tuvieron que pasar otros 14 años hasta que en 2015 fue finalmente declarado inocente de todos los cargos. Al salir de la cárcel, gritó a sus amigos y familiares: "El sol sí brilla".
Más tarde escribió un libro con el mismo nombre sobre su difícil viaje. La historia de Hinton demuestra que, sean cuales sean nuestras circunstancias, podemos elegir. Por un lado, podemos cerrarnos como hizo Hinton en un principio y vivir nuestras vidas en la penumbra, o podemos permitir que la fe, la esperanza, la imaginación, la compasión, la alegría impregnen nuestras vidas y crezcan en influencia y poder. En otras palabras, podemos vivir nuestras vidas increciendo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Hay 3 elementos importantes. Trabaja en ti mismo antes de intentar cambiar tus circunstancias. Deja atrás toda la amargura y no te entregues a la desesperación. Por último, perdona y sana mientras avanzas hacia tus objetivos. Pero vivir tu vida increciendo sin importar las circunstancias es solo una parte de la historia. También tienes que encontrar tu porqué. Ante la tragedia, tienes que encontrar una nueva razón para levantarte de la cama por la mañana. Una razón para seguir avanzando y hacer del mundo un lugar mejor. El 23 de junio de 1985, la esposa del doctor Chandrasekhar Sankuratri y sus 2 hijos subieron un avión que iba de Canadá a Londres. Iban de vacaciones, pero nunca llegaron al destino. Cuando el avión se acercaba a la costa de Irlanda, explotó una bomba colocada por separatistas. No hubo supervivientes. El doctor Chandra quedó destrozado. Durante los 3 años siguientes fue dando tumbos por la vida. Pero entonces tomó una decisión. Quería hacer algo útil. Dejó su trabajo como biólogo y regresó a la India. Su plan: mejorar la vida de los necesitados e indigentes de las zonas remotas de la India. Identificó 2 áreas problemáticas que quería ayudar a resolver: la educación y la ceguera rampante causada por la mala nutrición. Creó la Fundación Sankuratri en memoria de su esposa e hijos. A través de ella construyó una escuela y un hospital oftalmológico en el pueblo natal de su esposa. En la actualidad, la escuela imparte 9 cursos y el hospital ofrece atención oftalmológica de primera clase a 6 distritos de la India. El Dr. Chandra ha dejado de lado su dolor y está ayudando a hacer de un rincón del mundo un lugar más feliz y saludable. Ha encontrado su razón de ser. Y como te dije inicialmente, este viene siendo uno de los puntos más duros, porque hay historias de verdadera adversidad y nos hace de alguna manera reflexionar en nuestra propia situación. ¿De qué nos quejamos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cuáles son los reveses, los contratiempos, los impedimentos? Hay una pregunta aquí importante. Dice: ¿cómo reaccionarías si tu vida perfectamente planificada se viniera abajo? Es decir, tu plan ideal o bien la vida perfecta que llevas, que ni siquiera eres consciente de ella muchas veces, de pronto se desmoronara, pasaran eventos totalmente fuera de tu control que la afectaran en un giro de 180 grados. Y aquí es donde parte de la filosofía de vivir la vida increciendo entra al lugar, donde nos muestra algunos principios clave precisamente para superar esos contratiempos. Estos principios son: aceptar el reto, elegir la felicidad, así como creer que la vida será buena, y ayudar a los demás. En pocas palabras, la situación sucedió por una razón. El problema es que nosotros nos reprochamos muchas veces por qué nos pasa a nosotros. Cuando aceptas el reto, que es el punto central de todo esto, vas a encontrar, o más bien vas a hacer el esfuerzo para encontrar soluciones. No te vas a estar lamentando, sino que tienes que fluir en torno a reponerte y simplemente tratar de darle el giro a esa situación. Después, recuerda, vivir increciendo es tener optimismo hacia el futuro. Es por esto que dice que hay que elegir la felicidad y pensar que la vida será buena. Es como este concepto de logos que manifestó Marco Aurelio en su libro Meditaciones. Como las cosas suceden por una razón y nosotros tendríamos que hacer lo mejor posible de nuestra parte simplemente para fluir en torno a esa situación. Y el otro elemento: ayudar a los demás. Recuerda, si tú quieres trascender e impactar en el mundo, no se trata de ti, sino de cómo es que tú contribuyes a la vida de otros. Aquí menciona: sean cuales sean nuestras circunstancias, nosotros podemos elegir. Y aquí nos dan 3 elementos clave. Por un lado, trabaja en ti mismo antes de intentar cambiar tus circunstancias. Si bien
no podemos controlar lo que sucede todo el tiempo, sí podemos controlar la forma de reaccionar. Pues recuerda esta vieja frase, ser, hacer, tener. Si nosotros queremos manifestar ciertos resultados, tenemos que convertirnos primero en las personas que sean capaces de hacer que esos resultados se den. Es lo que nos trata de dar a entender en esta sección. Trabaja en ti mismo antes de intentar cambiar tus circunstancias. Después, deja atrás toda la amargura y no te entregues a la desesperación. Hay que fluir, hay que avanzar. Por último, perdona y sana mientras avanzas hacia tus objetivos. Somos criaturas llenas de ego muchas veces y esto nos resulta sumamente difícil. ¿Cómo voy a perdonar a alguien o a algo que me ha afectado y que al final arruinó mi vida? Eso no lo puedo perdonar y eso no lo puedo superar. Entonces vivimos rumiantes en este tipo de situaciones. Sin embargo, analízalo. Al final de tus días, ¿te arrepentirás de eso o no? Habrás dicho, ¿por qué no lo dejé ir? Y mejor me hubiera enfocado en X o Y. ¿Por qué cuando tuve la oportunidad de hacer los cambios y sobre todo de disfrutar esos momentos no lo hice y me encerré simplemente en vivir en una vida en penumbras? Todo esto queda para el diálogo interno y para la reflexión personal. Sin embargo, es importante que lo tengas en el radar. Este viene siendo uno de los puntos más duros porque normalmente no valoramos lo que tenemos hasta que se pierde. Sin embargo, muchas veces cuando se pierde es cuando empezamos a hacer los cambios necesarios. Qué bueno sería que pudiésemos hacer cambios sin necesidad de caer en situaciones tan drásticas y tener una vida, digamos, de una forma más sencilla, más plena y sobre todo que nos haga sentir de la mejor manera. Otro elemento clave que aquí también es importante entender es nuestro porqué, porque los contratiempos van a suceder, las adversidades se van a presentar y si nuestro porqué no es lo suficientemente fuerte, pues es cuando la vida empieza a carecer de significado. Entonces, nosotros tenemos que encontrar esa razón para seguir avanzando y hacer del mundo, una vez más, se reitera la idea, un lugar mejor. Que gracias a que nosotros estuvimos aquí, por lo menos parte del mundo ahora es mejor y nos lleva también a conceptos como el Ikigai, es decir, encontrar esta razón de ser, un libro que también puedes encontrar en este programa Conocimiento Experto. Así que ahí lo tienes, es importante que este punto lo lleves a tu propia reflexión, tomes las notas necesarias y sobre todo las medidas que vas a implementar para hacer que estos contratiempos pues de alguna manera saquen lo mejor de ti. Y no olvides la enseñanza de este punto número 3, precisamente con este nombre, los contratiempos. Y pasamos ahora al cuarto y último punto de este análisis que se concreta con la frase la segunda mitad de la vida, la jubilación. Es algo que algunos esperan con impaciencia, otros la temen. La sociedad suele considerarla como un periodo de desconexión y el jubilado tiene que pensar qué hacer con el tiempo que le queda en la tierra. Pero la jubilación es un concepto bastante nuevo. La historia está llena de personas que nunca redujeron su actividad solo por su edad. Y hoy en día, personas de muchas profesiones, directores generales, médicos, abogados, políticos, empresarios, etc., simplemente se niegan a conformarse con la idea de que su utilidad ha llegado a su fin. Siguen contribuyendo año tras año y creen que es en el último tercio de sus vidas cuando harán sus mejores contribuciones. En su libro The Stress of Life, el estrés de la vida, el Dr. Hans Selye hizo un interesante hallazgo sobre los jubilados que no estaban tan conectados e implicados como antes. Su sistema inmunológico se ralentizaba y las fuerzas degenerativas de su cuerpo se aceleran. Pero si se dedican a actividades en las que encuentran eustrés, que viene siendo el estrés positivo o el estrés benéfico, se sienten satisfechos y tienen un propósito y como consecuencia viven más tiempo. El eustrés crea una tensión entre lo que somos y lo que queremos ser. Nos da algo por lo que vivir, un objetivo que queremos alcanzar. Esta idea también se ve confirmada por la práctica japonesa del Ikigai, una razón de ser. Un estudio de más de 1000 japoneses demostró que los que lo practicaban vivían mucho más tiempo que los que no lo hacían. Su sentido de la vida les proporcionaba una sensación de satisfacción y además estaban menos deprimidos.
Así que lucha contra la idea de alejarte a medida que envejeces. En su lugar, sumérgete en proyectos que te proporcionen a ti y a los demás un significado y un propósito. No es necesario que sigas trabajando para conseguirlo. Esa idea puede ser bastante desagradable para mucha gente. Puede que quieras hacer las cosas para las que nunca encontrabas tiempo cuando trabajabas, pero puedes seguir contribuyendo a la vida. Puedes cambiar tu enfoque de la carrera a la contribución. Aquí tienes algunas ideas para empezar. Identifica una necesidad y piensa en dónde podrías marcar la diferencia. Pregunta: ¿hay algún problema que puedas ayudar a resolver en tu comunidad? Quizá puedas ayudar en una escuela local, recoger alimentos o ropa para organizaciones benéficas, ser voluntario durante una campaña electoral o ayudar a una familia de refugiados. O tal vez haya algo más cercano, un miembro de la familia que necesite apoyo u orientación. Piensa en tu visión y tu pasión. ¿Qué has aprendido al criar a tu familia, dirigir tu negocio o trabajar en tu profesión? ¿Qué ideas tienes sobre cómo superar los obstáculos de la vida? Hay muchas personas que necesitan un buen mentor en sus vidas. Así que comparte lo que sabes con quienes lo necesitan. Y si estás en condiciones de ofrecer ayuda económica, hazlo. Utiliza tus talentos, habilidades, experiencia, sabiduría y tiempo para marcar la diferencia. Sirve sin exigir una recompensa. Además de ver los resultados positivos y la alegría de los demás, piensa en la diferencia que podrías marcar para otros que te necesitan. Y recurre a tu ingenio e iniciativa. Haz preguntas y busca soluciones inteligentes que te impliquen a ti y a los que te rodean. Hay un mundo de oportunidades a tu alrededor si sigues viviendo tu vida con pasión y optimismo. Que elijas vivir la segunda mitad de tu vida en creciendo o en disminución depende de ti. Atrévete a marcar la diferencia y adopta una mentalidad de crecimiento. Sé productivo y sigue contribuyendo en esta etapa de tu vida, una época de emoción, cambio y disfrute. Y sobre este punto, que viene siendo como esta cereza del pastel o bien el cierre de este análisis, nos ofrece una enseñanza que también me hace recordar lo que decía Peter Drucker en su libro Administrarse uno mismo sobre cómo anticiparnos a esta segunda mitad de nuestra vida. Es decir, saber qué es lo que realmente nos gusta hacer, que encontramos placer en ello, que revitaliza nuestra alma, independientemente de lo que se trate, pero hacerlo cuando, digamos, tenemos el tiempo de nuestro lado y no dar la vida por sentado y cuando de pronto ya la situación cambió y queremos encontrar este sentido o este propósito, quizá ya no estamos en condiciones. Aquí es donde entra este concepto del eustrés o el estrés positivo, el estrés benéfico, que no es otra cosa sino cuando nosotros nos damos cuenta de la posición en la que estamos ahora y qué posición nos gustaría tener en un futuro, es decir, lo que somos y lo que queremos ser, y eso nos da algo por lo que vivir, nos ofrece un objetivo que queremos alcanzar. ¿Y sabes cuál es el problema con la mayoría de la gente? Que no se cuestionan jamás este tipo de cosas y simplemente van al vaivén de las situaciones y van reaccionando conforme éstas se presentan. Aquí es donde te puedes apoyar de este principio del Ikigai, una razón de ser. Como te mencioné, es un libro que también encuentras, o más propiamente dicho, es un análisis que encuentras en este programa Conocimiento Experto que te ayuda precisamente a entender cuáles son los elementos que te llevan a descubrir este propósito. Entonces, nos recomienda aquí el autor, hay que sumergirnos en proyectos que nos proporcionen tanto a nosotros como a los demás un significado y un propósito. ¿Cómo se logra esto? Porque en la teoría se escucha muy bonito, pero ¿qué tendríamos que hacer? Aquí nos da 4 consejos, o más bien 4 pasos que tenemos que tener claros en función de poder generar este significado y este propósito. Por un lado, hay que identificar una necesidad y pensar en dónde podríamos marcar la diferencia. Con esto me refiero a que, con base a tu experiencia, identifica problemas que sabes que no tienen una solución como tal y que con tu conocimiento podrías marcar esta diferencia. Este viene siendo, digamos, uno de los puntos de partida. El siguiente complemento viene siendo piensa en tu visión y tu pasión. Es decir, con toda la experiencia de vida que tienes, muchas personas pueden encontrar valor
en todo lo que tú ya sabes. Y esto puede llevarte a ti también a encontrar un nuevo esquema de cómo vivir y encontrar también este sentido de contribución y ayuda al resto de las personas. Otro elemento que también tenemos que validar es usar nuestros talentos, nuestras habilidades, experiencias, sabiduría y tiempo para marcar la diferencia. Y una vez más, se trata de servir a otros con nuestras capacidades. Y no menos importante, hay que recurrir al ingenio y la iniciativa. Tenemos que hacer preguntas, tenemos que encontrar soluciones inteligentes que impliquen tanto nuestro conocimiento, nuestra persona, así como el entorno donde nos encontramos y estar atentos a las oportunidades que hay a nuestro alrededor. Este viene siendo el enfoque si es que nosotros estamos buscando un significado y algo que nos ayude precisamente a entender por qué estamos aquí y no nada más estar dormidos o vivir de forma autómata cumpliendo expectativas para después decir en qué momento se me pasó la vida. Este punto es importante por eso, ya que estamos definiendo lo que queremos que sea nuestra vida una vez que tenemos el control de ella. En las edades tempranas quizá no tenemos el control porque dependemos de los padres, dependemos del entorno, dependemos del trabajo, dependemos de la comunidad, dependemos de muchas personas para poder encontrar soluciones. Pero conforme nosotros vamos avanzando en la vida, somos nosotros quienes nos convertimos ahora en parte de la solución de otros. Y espero que esto quede claro porque es la idea central que nos va a dar un sentido de pertenencia y sobre todo una vida con significado y propósito. No olvides la enseñanza de este punto número 4 que se concreta con la frase la segunda mitad de la vida. Y antes de pasar a la conclusión, quiero reforzar las enseñanzas clave de este análisis, por lo que si quieres reafirmar el conocimiento, te invito a que lo analices. O bien, si quieres ya cerrar y pasarte directamente a la conclusión, también puedes hacerlo. Enseñanzas clave. Crisis de la mediana edad. El éxito tiene muchos sabores. La vida es una misión, no una carrera. Lo que realmente necesitamos es tener éxito en las funciones más importantes de nuestra vida y trabajar para hacer una influencia para el bien en el mundo. Escribe lo que te gustaría que dijeran de ti en tu funeral. ¿Por qué te van a conocer y cuáles serán tus mayores logros? Podrás ver lo que necesitas hacer para crear tu vida futura haciendo ese ejercicio. Recuerda el principio de primero lo primero. Priorizar tus objetivos en torno a las personas y cosas que más te importan en la vida. Ten en cuenta estos principios de una mentalidad increciendo. Piensa en lo que significa el verdadero éxito para ti. Preguntas como ¿qué es lo que te importa en tus funciones más importantes? También asegúrate de que puedes identificar los cambios que necesitas hacer en tu vida para alcanzar los resultados positivos que deseas. Si quieres vivir tu vida increciendo, debes recordar siempre que tu trabajo más importante está por delante. Principales principios de una mentalidad increciendo. Nunca olvides que las personas son más importantes que las cosas. Piensa en cómo puedes contribuir a la vida de los demás. Una palabra amable puede calentar 3 meses de invierno. Cuando tengas un buen pensamiento sobre alguien, comunícaselo en ese momento si es posible. Para ayudar a otros a encontrar su voz, primero tienes que trabajar en la tuya. Ayudar a otros a encontrar su potencial único cuando no pueden verlo contribuye a hacer de una persona lo que es y lo que llegará a ser. Esfuérzate por hacer del mundo un lugar mejor. Pregunta, ¿cómo reaccionarías si tu vida perfectamente planificada se viniera abajo? Podemos elegir cómo responder. Los principios clave para superar esos contratiempos son aceptar el reto, elegir la felicidad, así como creer que la vida será buena y ayudar a los demás. Sean cuales sean nuestras circunstancias, podemos elegir. Hay 3 elementos importantes para conseguirlo. Primero, trabaja en ti mismo antes de intentar cambiar tus circunstancias. Deja atrás toda amargura y no te entregues a la desesperación. Por último, perdona y sana mientras avanzas hacia tus objetivos. Tienes que encontrar tu porqué, una razón para seguir avanzando y hacer del mundo un lugar mejor. Eustrés, que se refiere al estrés positivo o al estrés benéfico,
crea una tensión entre lo que somos y lo que queremos ser. Nos da algo por lo que vivir, un objetivo que queremos alcanzar. Recuerda el concepto del Ikigai, una razón de ser. Para conseguir este propósito, sumérgete en proyectos que te proporcionen a ti y a los demás un significado. Identifica una necesidad y piensa en dónde podrías marcar la diferencia. Piensa en tu visión y tu pasión. Utiliza tus talentos, habilidades, experiencia, sabiduría y tiempo para marcar la diferencia. Y recurre a tu ingenio e iniciativa. Cerramos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Recordemos las palabras de Pablo Picasso. El sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es darlo a los demás. Sea cual sea la etapa de la vida en la que te encuentres, puedes elegir una mentalidad que se centre en el crecimiento continuo y que al mismo tiempo contribuya a los que te rodean. Esta es la esencia de adoptar una mentalidad de futuro, de vivir tu vida in crescendo. No olvides los puntos de este análisis. Mediana edad, éxito, contratiempos, la segunda mitad de la vida. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. El autor de Peter Pan, J.M. Barrie, escribió: Dios nos dio la memoria para que tuviéramos rosas en diciembre. A lo largo de tu vida, sé consciente de crear recuerdos significativos. Son más valiosos que cualquier otra cosa. Tus recuerdos se convierten en una parte de ti y no todos son buenos. Pero la mentalidad in crescendo nos enseña que no somos víctimas de nuestro pasado. Siempre podemos empezar de nuevo. Así que crea bellos momentos con tu familia y amigos. Di que sí a esa acampada o a esa salida. Los recuerdos los unirán, fortalecerán sus relaciones y se convertirán en la base de sus vidas. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Vivir la vida in crescendo, Living Life in Crescendo en inglés, de sus autores Stephen Covey y su hija Cynthia Covey, un libro que nos enseña cómo vivir nuestra vida con esta mentalidad, pensando que siempre lo más importante y lo mejor está por venir. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya está liberado Revolución 180, así que espero y formes parte de todo este movimiento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto está análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos.
expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.